Buen día. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ay, me parece que tengo el volumen. No. Ay, chicas, hoy ando a válvula. Me olvidé que tenía los Profe, auriculares conectados y no los iba a escuchar jamás. estoy cargando el celu, profe, por eso no activo la cámara todavía. Está bien, no importa, no te preocupes. Tenés que voy Gracias. admitiendo. Estoy como mi computadora, está andando mal, está fallando. ¡Ah! El mouse no me anda el botón derecho, fundamental para mí. Bueno, no importa. Vamos a ponerle onda a pesar que la tecnología se nos vuelva en contra y mi cerebro también. Estoy un poco lenta hoy. Me llegó dentro de Facebook una que es web del maestro, donde a veces tiran cosas que están muy piola. Y tiraron esta, ¿no? Que se puede usar Zoom, pero no el típico Zoom, sino Zoom por Meet, por Google. Eh, entonces, se puede habilitar Zoom desde algún correo de Gmail y, y eso supuestamente te permite acceder a Zoom por tiempo indefinido. Veamos, no las quiero tener hoy 1 hora, 2 horas en clase, ¿sí? Pero de última después vemos de quedarnos algún par, cerrar cámara, micrófono y a ver si sigue funcionando o no. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Buen día, profe. Pregunta típica mía, ¿cómo las trata las cursadas? Y hay semanas y semanas, profe. Sí, ¿no? Sí. Está cargadita la cosa. Esta vino cargadita, sí. Sí, ahora se va a poner un poquito más seguro. Bueno, no importa. El ser humano se adapta a lo que sea, así que nos vamos a ir adaptando de a poco. Lo bueno es que sea semanas y semanas, y no sea siempre. Y cuando lleguen a cuarto va a ser peor. Segundo y cuarto año son años un poquito complicados. Y Todos después, dijeron que segundo era el peor del profesorado. en el Sí, segundo profe, eso año se crea dijeron. como una crisis. Hay una crisis en segundo año que nos agarra a todas y a todos. Que nos replanteamos, pero ¿quién me mandó a meterme acá? ¿Quién me dijo que yo a esta altura de mi vida me ponga a estudiar esto? Si yo tengo una familia, si yo tengo un laburo, si yo... Entramos en crisis y es muy normal, ¿sí? Eh, Entramos en crisis sin pandemia, imagínense con pandemia, ¿no? claro, peor todavía porque se agrega la incertidumbre de que no sabemos qué es de nuestra vida mañana mismo. Eh, entonces es súper entendible, por eso yo trato de no recargarlas con cosas, con actividades y eso, porque sé que es un año complicado. Yo cuando estaba haciendo mi profesorado en segundo año entré en crisis. En realidad yo hice segundo año, me llevó 3 años hacerlo. 3 años porque entré en crisis. Dije, ¿yo quién me manda? Yo ya era psicopedagogo, ¿quién me manda a meterme a hacer esto a esta altura de mi vida con 3 hijos? Entré en crisis y lo bueno es que hubo compañeras que me animaron a seguir, a reducir la cantidad de materias. Mis hijos eran chicos. Entonces me dijeron, bueno, no hagas todas, te ayudamos con los trabajos, te damos una mano. Vos no te preocupes. Bueno, cosas que una suele hacer, de decir, bueno, yo hago el trabajo y pongo el nombre de las dos. Eh, bueno, y eso hizo que yo lo hiciera en 3 veces, en 3 etapas a segundo año. Y después el otro año conflictivo es cuarto. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia es cuarto año obviamente es mayor. Es mayor porque ya se espera de una a otra cosa. Si llegaste a cuarto año, ya sos casi docente, en realidad vos deberías saber todo lo que aprendiste hasta ahora, lo que se vio en primero, en segundo, en tercero y lo que se está viendo ahora en cuarto, de todas las materias. Buenas.
Buenas, ¿cómo andas, Lisandro? Estamos hablando de las crisis que nos agarran en las cursadas. Y entonces se torna bastante difícil cuarto año porque está la práctica full, a contraturno, y uno termina muy, muy saturado. Entonces, yo considero que segundo y cuarto año son los 2 años más críticos donde uno dice, basta, hasta acá llego, no doy más, no me aguanto más. Eso que estaba hablando Sí, de los compañeros, siempre se los digo a mi grupo. Si bien somos un grupo grande, se hacen los subgrupos, ¿no? obviamente, sí. Y yo siempre les digo a ellos, si yo no los tuviera a ellos, yo ya hubiese dejado el año pasado, Tal cual. totalmente. O sea, de mis crisis sobreviví por ellos, porque son los que te tiran adelante, te dan esa patadita, te ayudan. Aparte uno se exige más sabiendo que si no cumple, el otro tampoco cumple. Claro. Entonces, me doy cuenta que con los trabajos prácticos, que este año fueron un montón en grupo, que me re gustan, me exijo más que con el individual, porque con el individual es mi nota, pero con el grupal Sí, tenés los la afecto carga a de que ellos, si vos entonces, haces viste, mal las uno se cosas, les va exige mal a más. ellos. Sí, es así. Y en los grupos grandes pasa esto, ¿no? Que uno se empieza a arrimar con la gente que tiene o más afinidad o que se le brindó la posibilidad de compartir más tiempo por X motivo, ¿sí? Ustedes tuvieron presencialidad en su primer año en el curso de ingreso, nada más, que pudieron verse cara a cara. Que Y algunos no. Y algunos Y ni una eso. semana nada más. Yo lo tengo a Fue, Lisandro en mi fue una grupo y yo a semana nada Lisandro no lo más. conozco personalmente. Lisandro no Claro, llegó a ir al curso. Claro, y hace 2 años que nos hablamos todos los días y no lo conozco personalmente. Lo mismo me pasa con así. Noé, con Alicia, la conocí, pero un día. Claro, para ustedes De es todos modos, o peor sea, todavía. fue una semana y como que no llegamos a registrarnos todos los que estábamos en el aula. Es imposible que te logres tener, cruzar al menos un saludo con todos en primer año, porque en primer año suelen ser muchos. Después empiezan a haber bajas, pero suelen ser un montón. Bueno, pasa eso, ¿no? Que ustedes tienen la contra encima de la virtualidad, de no poder compartir el mate, charlar, de contarte qué me pasó hoy, ¿sí? Que es un poquito lo que yo les decía la otra vez. Dentro del aula, ese cuchicheo que hay antes de que uno arranca con la clase y que te permite charlar con el otro. A menos que lo hagan usando el chat de manera privada, no tienen esa opción, ¿sí? Es más, muchos ni se dan cuenta de usar el chat y de hacerlo de manera personalizada, hablar con fulano, mengano y cuchichear entre nosotros. Yo estaba en un Zoom más de trabajo y yo me ponía a hablar con otra y yo veía que la otra me leía, pero era privado, no es una charla que queda registrada en el chat. Y la otra yo veía que me iba leyendo y se iba matando la risa. Eso genera un vínculo. Pero si uno no está acostumbrado a usarlo, ni siquiera esa posibilidad tienen ustedes. ¿Sí? Así que bueno, segundo año, vuelvo a repetir, es un año crítico, cuarto también, porque ya están cansados. Por un lado se quieren recibir, por el otro lado tienen el duelo de que se acaba el profesorado, se acaba esta etapa, y además la sobrecarga que tienen de exigencia, no solo por lo que se espera de ustedes, que es lo que les decía recién, sino por la cantidad de trabajos y prácticas y presiones en la práctica que van a tener. Así que bueno, háganlo en el ritmo que puedan. ¿Sí? No se obliguen a hacer todas las materias. Vayan haciendo el ritmo que ustedes pueden. Y sosténganse, como decía la compañera, sosténganse en otro. Porque va a ser así, en algún momento vos vas a aflojar y vas a querer tirar la toalla y la otra o el otro te va a decir, no, dale, 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 yo te ayudo, yo lo hago por vos. Y en otro momento va a ocurrir al revés, va a ser el otro o la otra la que va a querer tirar la toalla y es una la que va a tener que decir, bueno, no, dale, dejate hinchar, dale que lo hacemos juntos o lo hacemos juntos. Es de gran ayuda eso. Es fundamental. Sí. Igual. El año pasado yo no me quería inscribir, por ejemplo, a rendir todas las materias. Yo decía, Sí. no voy a poder, no voy a poder.
Y acá mi grupo, sí, anotate, de última, no podés, no pasa nada, que esto, al final terminé rindiendo casi todas, me queda una sola. Y dije, menos mal que me anoté, porque si no iba a estar pateando materias, y bueno, eso fue gracias a ellos, porque si no, si fuera por mí me anotaba 3 nada más. Claro. Hubo Sí, amenazas, todo de por medio, Hubo profe. amenazas, todo, o sea, me iban a venir a buscar a mi casa si no me anotaba. Yo voy a decir algo que no se debe decir, decilo pero igual. es patada en el culo, les decía yo. Ah, Si no, patada en el culo. y sí, bueno, ¿ves? Necesitamos a veces, muchos funcionamos bajo presión. Yo funciono bajo presión. Así que a veces es necesario otro. Yo les recomiendo que las que están solas traten de arrimarse a alguien, ¿sí? O igual, la idea es un poquito de... Ya terminamos con el tema del lenguaje. Primero y principal, ¿quedaron dudas con respecto a ese tema, a esa unidad? ¿Están muy atrasados con ese tema? Sean totalmente francas, porque no pasa nada. Yo no voy a decir, oh, ¿quién es? Ah, Yo le tengo que ser franca, el Paula último Vera texto está no lo pude reatrasada. leer. ¿A qué cosa no puedes leer? Profe, la última El lectura, último por texto, ejemplo. sí. ¿Lo que subí anoche? Sí, Mm, me ¿O de parece que eso. lenguaje? creo que sí, ya le digo cuál es, porque lo abrí. Lo estaba leyendo, enseñar a leer y escribir No, en esa el es para la siglo. unidad nueva. Olvidaos Ah, de eso. Y perfecto. jamás odiaba yo. Llegué a leer una partecita nada más ahora. Olvídate. Yo odiaba literalmente cuando había profesoras en mi profesorado que me mandaban cosas la noche anterior o me la mandaban a la mañana, yo cursaba de noche el profesorado, me la mandaban a la mañana para que la leyera a la tarde. Yo le decía, pero esta persona no sabe que yo tengo una vida, que no me puede mandar las cosas un Es día que antes. nos pasa que por ahí venimos con un montón de trabajos. Sinceramente, yo al campus anoche no entré, entré hoy a la mañana y ¿Y cuando viste lo eso? dije, ¡ah! No lo leí, dije, y me lo No, puse a leer. no. Jamás les voy a pedir que lean algo de un día para el otro porque todos tenemos una vida. ¿Sí? Entonces jamás me voy a tomar el atrevimiento de decir, lean para mañana. Yo nunca lo pude hacer, vuelvo a repetir. Yo todos mis estudios los hice siendo madre de 3 hijos y teniendo la responsabilidad de atender a la familia. Tengo una vida, ¿sí? No vivo para el profesorado. El profesorado es algo más dentro de mi vida. Entonces jamás les voy a mandar algo para que lean de un día para el otro. A lo sumo les daré una semana para que ustedes administren el tiempo. ¿En qué momento de esta semana, de estos 7 días, yo puedo irme echando momentos de lectura? ¿Sí? Por eso tampoco estoy Perfecto, profe, molesta con los gracias. trabajos a entregar formalmente. No, nada se entrega formalmente hasta que yo no les diga, este trabajo se entrega formalmente y este trabajo va a llevar una nota. Lo que le doy para hacer todas las actividades que yo les voy dando, ¿sí? Anótenselo en mi materia, las actividades que yo les doy solo les sirven de insumo, de materiales para ustedes, ¿para qué? Para que en el momento donde yo les dé una actividad de entrega obligatoria con nota, ustedes ya tengan el recorrido hecho en los materiales, ¿sí? Y para que cuando llegue al final no digan, este apunte no lo leí jamás. Les va a pasar, les va a pasar. ¿Ah? Algunas se van a quedar dormidas en eso. Como una entrega obligatoria, lo leo después y me olvidé. Y entonces después me encuentro con este material y tengo millones de dudas. ¿Sí? Entonces la idea no es esa. La idea es que yo les dé actividades para que ustedes vayan leyendo y vayan teniendo idea, ¿sí? De cómo es esta cuestión. Lo mismo con las cuestiones de los presentes. Ya lo aclaré en otros audios y en otros videos. Yo después, cuando tenga que cerrar este cuatrimestre, hablaré personalmente por privado con cada una de ustedes y con Lisandro. Charlaremos cómo van con la materia, qué temas tienen dudas, ¿sí? Me voy a tomar el trabajo de antes del cierre del cuatrimestre de decirte, tenés 2 minutos para que hagamos una videollamada por WhatsApp. ¿En qué horario podés? Me tirás el horario disponible y charlamos cara a cara y me vas contando qué dificultades tuviste en la materia, qué cosas te cuestan, ¿sí?
Nadie va a quedar fuera de la regularidad de esta materia. Total, está la instancia de final. Si vos viste que no pudiste, que te quedaron muchos temas colgados, la rendirás en otro momento de tu vida. ¿Ah? Cuando consideres que ya estás lista o que estás listo para poder rendirla. No te voy a jorobar la regularidad de la cursada. Esto lo vemos aclarando desde el año pasado. ¿Ah? A menos que vos me digas, mira, la verdad, profe, me bajo de la materia, no voy a seguir. Prefiero hacerla el año que viene, tranquila, hacerla tranquilo y realmente aprovechar esta materia porque me sirve para mí como futuro docente o como futura docente. ¿Ah? Prefiero eso. Nadie va a perder su regularidad a menos que por voluntad propia digan, no, la verdad no sigo. ¿Quedó claro esto? Igual está grabado, queda grabado. Esto es un trato entre ustedes y yo como docente, ¿sí? Es un trato nuestro dentro de la materia, es nuestro convenio. Quizás en otras materias no sean así. Porque yo lo haga así no quiere decir que en todas las materias tenga que ser igual. Es un convenio interno nuestro, ¿sí? Ustedes después, en su propia honestidad, dirán, estoy en condiciones de estar regular, o decir, la verdad no estoy en condiciones, no voy a perder más tiempo y me bajo de la materia. ¿Ah? Pero agotemos todos los recursos que podamos agotar, ¿sí? Todos. A lo mejor me dicen, no, no estoy lista, pero quiero la regularidad, me voy a tomar un año para rendirla, y como puedo hacerlo, voy a estudiar solo, voy a estudiar sola, y la voy a preparar. Y das un examen espectacular, ¿sí? Distinto a tu cursada, o sea, un examen hermoso, ¿por qué? Porque solo o sola lograste darle sentido a la materia, ¿sí? Y lograste internalizar cada uno de los conceptos que es la idea que yo quiero transmitirte para que te sirva a vos como docente. Entonces, vuelvo a preguntar, de lenguaje, ¿quedó alguna duda, algo que digan, o sean sinceros, yo este apunte de lenguaje o este video de lenguaje que dejaste todavía, no lo pude mirar? ¿A qué tenemos que darle más importancia? ¿Qué es más relevante del lenguaje? Profe, ¿Viste? no es por esto, es porque ya me tengo que ir y quería Chau, comentarle, yo siempre me retiro temprano. chau, andate. Igual, hablando de eso, de lo que estaba diciendo, a mí me cuesta un montón el no escucharlo a usted, explicármelo, el leerlo, me cuesta muchísimo. Sí. Pero bueno, trato de ver los videos grabados y esa es una herramienta muy buena. Busquen Bueno. recursos en internet, ¿sí? Hay muchos recursos. Ustedes ven los videos que yo subo, los saco de YouTube, no es que son videos wow, explicativos míos. Hay muchos recursos en internet. Entonces, si ustedes tienen duda con alguna temática, busquen, busquen. Y si algún video les resulta agradable en la manera de explicar y tienen dudas si realmente el contenido es válido o no, me mandan el link. Profe, ¿qué pensás de este video? ¿Está bien? ¿Está mal? Chau, nos vemos. ¿Está bien lo que dice? ¿Hay algún error de concepto? Porque podemos encontrar cualquier cosa en internet, ¿sí? Y entonces juntas la vemos y discutimos si está bien o no, y si a lo mejor está tan bien ese video que me lo están dando a mí como un insumo para usar el año que viene con otro grupo, ¿no? Así que en eso siéntanse en la libertad de buscar recursos en internet, que hay muchísimos, ¿sí? Profe, el último, el video de los trastornos del lenguaje en los niños, que estaba hablando la médica, ese video sé que era largo, pero fue muy claro, profe. Sí, Explicaba sí. lo que era el lenguaje, que había distintos tipos de lenguaje, la verdad que eso estuvo muy bueno. En un momento dudé de ponérselos, porque ella contesta, se dedica la mayoría de su video se dedica a responder preguntas de padres. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Se los dejo o no Sí. se los dejo? Porque a lo mejor les resulta un plomazo total. Y después dije, no, porque está bueno, porque quizás son preguntas que surgen en ustedes, o quizás sean situaciones que se les presente a ustedes como docentes, y ustedes sepan qué responder frente a esas cuestiones que ustedes van a ver en el aula. Ve un niño, una niña
que está presentando estas características. Bueno, ¿qué le puedo decir yo a este papá, a esta mamá, a este cuidador que está a cargo de este niño, a esta niña? ¿Qué le puedo decir? Bueno, ya esta no es médica en realidad, era fono y tenía otros títulos más. ¿Qué le diría? Y bueno, pienso en lo que le dijo ella en respuesta a este papá o a esta mamá, y entonces tengo que decir, me da herramientas a mí, por eso se los puse. Y aparte me pareció muy agradable su manera de hablar. Creo que Sí, tiene una bueno, manera profe, además, clarísima. sí, es cierto lo que dice, y también, bueno, cuando decía por qué se atrasa el lenguaje y daba unas características, después explicaba que había dos tipos de trastorno del lenguaje, que era el retardo simple y el trastorno específico, ¿no? Y la verdad que muy clara fue esa Tal especialista, muy cual. clara. El DSM-5 habla del trastorno específico, ¿sí? No de estos retrasos que hay en el lenguaje y que los niños logran alcanzarlos a su tiempo. Eso es lo bueno también de saber, que hay edades para cada cosa, pero que a su vez, dentro de eso que está como muy estructuradito, bueno, hasta los 5, que no pronuncie la R está bien, qué pasa con la L o con las palabras, las sílabas estas que son más complejas, de BL, PL, BR, PR. Bueno, ¿qué pasa con estas con este tipo de sonidos que no los pueden pronunciar? Si bien está establecido, ya establece a tal edad, a tal edad, a tal edad, tal letra, tal letra, tal letra, saber que a veces hay retrasos o retardos, llego un poquito después, pero llego igual. O llego con la ayuda del especialista, pero voy a llegar igual. Y eso no quiere decir que hay un trastorno específico del lenguaje. ¿Sí? Entonces me pareció muy piola. Y la manera que ella tiene de hablar, no solamente en su lenguaje, que es bastante accesible para el resto de los mortales como nosotros, sino que ella tiene una dicción y una manera de hablar que también es muy buena para que nosotros podamos imitar. Nosotros como docentes, ¿sí? Porque esta manera que ella tiene de gesticular, de pronunciar bien cada palabra, nosotros tenemos que también tratar de imitarlos en algún momento porque tenemos que ser claros al momento de hablar. ¿Sí? Esa manera pausada, más allá que tiene un acento extranjero que es muy agradable al oído, bueno, o al menos a mí me resulta agradable, esta manera que ella tiene de hablar y de pronunciar. Así que nosotros tendemos a trabarnos. Yo decía, wow, ¿cómo habla? Me encanta. Bueno, entonces también un poquito por eso los puse. Bien, entonces, si lenguaje podemos cerrar, que es una unidad fundamental para este año, ¿sí? Entraríamos ahora en la Tengo otra. una pregunta. Sí, decime, Lichu. Sí. Yo este verano, o sea, yo como todos los veranos hago una pretemporada de lo que es mi deporte, que es tenis. Sí. Y tengo un alumno que siempre yo lo noté distinto en la forma de expresar, porque adelanta las palabras o adelanta las palabras al pensamiento o era al revés. Entonces trababa un poquito la dicción. Sí, en realidad su cabeza va más rápido que la articulación de las palabras. Sí. Exacto. Y este año implementé un trabajo de una capacitación de neurociencias que hice. Bien. Sobre la pretemporada, que era un trabajo práctico en cancha, más, por ejemplo, un memotest o todo en velocidad, test de memoria y de cálculos. Cuando él llegaba a la parte de cálculos, porque era hacerlo rápido, hacer la parte práctica y después pensar para después volver a la parte práctica. Y se trababa. 16 años tiene, ¿eh? Sí. Se trababa. Bueno, y ahí ya me llamó la atención. Entonces, bueno, volví a hacer un mismo trabajo, pero con algo más simple en la parte de cálculos. Se volvía a trabar. Y cuando me quería explicar, lo mismo, se trababa en el habla. Sí. Entonces, es tartamudez. Vieron que dentro de la tartamudez sí. Distintas manifestaciones hay. Sí. Entonces me comuniqué con la madre. Sí. Y le dije que, bueno, notaba esto y notaba, o sea, con el tema del lenguaje. Lo llevó y le hicieron toda una batería de test. Y gracias a esto salió que tiene dislexia y discalculia. Sí, dislexia y discalculia van muy de la mano. Lo vamos a ver
a fin de año, va el último bloque, Sí. la última unidad, es trastornos o dificultades específicas del aprendizaje. Y ahí vamos a ver dislexia, discalculia. Y acá Sí, viene la pregunta, porque después la madre me comenta, y esto lo habló, y después en sesiones siguientes con la psicóloga, después dio lo que, y quería preguntarte esto, si él tuvo un problema en el nacimiento, fue un problema en el parto, y tuvo problemas, creo que tuvo algo, hidrocefalia. bueno, tiene antecedentes, se dice Claro, y la pregunta es perinatales. esa, Sí, si tiene mucha relación con esto. es muy probable, ¿sí? Es muy probable que esa dificultad que se llama perinatal, cuando tienen dificultades en el momento del nacimiento, ¿sí? Se llama perinatal. Lo que pasa antes es prenatal y cualquier suceso que pasa después de nacer es postnatal. Entonces, muchas veces hay ciertas dificultades perinatales que afectan, ¿sí? Sí. Afectan ciertas funciones. Pensemos que durante los primeros años hay un montón de procesos que ocurren en el sistema nervioso que nos permiten los aprendizajes. Y bueno, es muy probable que algo haya quedado afectado, ¿sí? Que le produzca estas dificultades tanto en el pensamiento, los procesos para pensar, ya sea para leer, o sea, para hacer un cálculo mental, como para el habla, ¿sí? Puede pasar. Sí, y la psicóloga me mandó unos ejercicios para hacer también en cancha, porque yo me involucro mucho con los chicos Sí, en ese sentido, porque la idea es que progrese, porque no estaba pudiendo recibirse, y bueno, hicimos todo un ejercicio porque era de controlar la ansiedad, porque él es como que se trababa en hablar, sí. además de trabarse en hacer los cálculos. Y los empezamos a hacer, se pudo recibir el año pasado, y hoy en día está haciendo profesorada de tenis. Bueno, yo les voy a Que contar. lo motivamos porque obviamente o sea, no estaba motivado para hacer una carrera universitaria, Sí, entonces lo motivamos desde el área deportiva. Es un chico que ganó medalla en torneos bonaerenses, o sea, tiene un mira, nivel bastante alto. es muy Y lo motivamos importante desde ese esto. punto. Sí, es bastante particular que él pueda hacer tenis, ¿sí? Que pueda tener esta destreza motora, porque muchas veces la dislexia va acompañado con problemas espaciales, manejo de la espacialidad, de la lateralidad, ¿sí? A veces suelen tener dificultades también. Sí, es muy atolondrado en el espacio Sí, de lo que la se llama cancha, sí. torpeza motora, que uno lo podría considerar como una torpeza motora, en realidad es propio, ¿sí? Es como si fuese un síntoma más de una dislexia. Pero bueno, y pensemos lo siguiente, un chico que tiene dislexia, que tiene discalculia, ¿cómo no generarle cierto nivel de ansiedad que produce muchas veces esta disfluencia, esta dificultad en el habla, ¿sí? Donde también la disfluencia no solamente tiene componentes emocionales, sino que también tiene componentes neurobiológicos. Se sabe hoy que la tartamudez tiene una base neurobiológica, ¿sí? Tengo un libro enorme así sobre tartamudez, sobre disfluencia. Voy a poner pausa. Se corrige bastante, vuelvo a grabar, se corrige bastante, pero pensemos que es algo neurobiológico, así que va a haber, siempre va a tener la tendencia a dispararse. Profe, Sí, y con respecto a esto que usted estaba diciendo, porque le comento una situación que pasó acá, no específicamente en mi familia directa, pero por ejemplo, mi primo esta última semana estuvo internado porque empezó así de un momento para el otro a tartamudear, a marearse, a no poder respirar. Y por ejemplo, le hicieron una batería de estudios, le hicieron tomografía, resonancia de sangre, hasta una punción, tuvo visitas con el neurólogo infantil y le salió todo todo bien. bien. Eso es O porque es sea, más estrés que otra puede ser cosa. que sea algo psicológico más que Sí, biológico neuronal, yo te el diría hecho que de la eso es, tartamudez. mira, vos me dijiste tartamudez y falta de aire.
Eso, la Sí. falta de aire es propio de los ataques de pánico. Claro. ¿Sí? La falta de aire, la sensación de que no respiro, no me Sí. alcanza el aire, eso es propio de los ataques de pánico, así que es muy probable que sea estrés. Y Claro. pensemos que es lo más natural y esperable en esta situación que estamos viviendo hace 1 año y medio. A ¿Sí? eso le quería consultar justamente eso. Este tema de la virtualidad puede llegar a que un niño no logre expresarse correctamente en la virtualidad, porque, por ejemplo, en mi caso, mi hijo, ¿Querés que con ponga uno, pausa? no, con uno habla normal, de forma normal, eh, pero cuando, por ejemplo, la señorita le pregunta algo en la virtualidad o tiene que mandar un audio o algo, es como que se traba constantemente. Y yo digo, pero si él habla normal, o sea, con Sí, nosotros habla lo más bien, y en la virtualidad, cuando tiene que expresar algo sí. en un Zoom, se traba. Bueno, en mi caso es al revés. O quiere hablar rápido y sus pensamientos no se ordenan, que yo le digo, antes de Exactamente. hablar, trata de pensar bien antes de expresar lo que querés Sí, sí. decir, ¿no? Que se tome su tiempo, pero el tiempo se lo tiene que brindar el otro. Si hablamos de niños, el tiempo se lo tiene que brindar el otro. Claro, el tema es Quizás en que la no virtualidad es eso, siente no se le da tiempo. que no tiene tiempo. Sí. Exactamente. Bueno, eso es el manejo que tiene que hacer la docente de la charla dentro de la virtualidad. Eh, Depende de eso, depende del manejo del docente, porque el docente es el que es el manejo de grupo. Y Eh, siempre es todo muy apurado. claro, bueno, acá en mi caso ocurre al revés. Se traba más en casa, profesor de historia, está estudiando profesorado de historia en la Universidad de 3 de Febrero y no se traba. Y yo lo escucho hablar, ¿sí? En, en clases y no se traba. Yo trabajé en el mismo secundario que mis hijos, ¿sí? Como docente y como psicopedagoga. Y los profesores me decían, en la aula él no se traba. Da lecciones que son impecables, orales, delante del grupo. Y acá la preocupación, por ejemplo, de mi hijo mayor fue, ¿qué va a hacer él haciendo un profesorado de historia parándose frente a un grupo de adolescentes? Y yo siempre dije, déjalo porque él va a poder. Y dar sus clases especiales, orales o sus finales orales, por pantalla, y yo paro la oreja y no se traba. Pero dentro de la familia sí se traba. El problema somos nosotros. En una familia Claro, está bueno, muy a mí chapita. ya que estamos tocando este tema, a mí me llama mucho la atención eso, y justo usted dijo lo de la virtualidad y demás, entonces Sí, nada, sí, es eso. me quedo como más tranquila, Sí, digamos, quédate porque tranquila. sí los hace contestar rápido, porque son Claro, muchos y todos levantan la mano, no es como nosotros que nos quedamos callados. claro, sí. Ellos quieren hablar todos al mismo tiempo y no pueden, No se puede. entonces, No es lo mismo que no, el aula, donde yo claro. levanto la mano y la seño me ve. Acá uno levanta la mano y tenés tantos pantallitas chiquititas que a veces no ves. Entonces ese es un grave problema también dentro de la virtualidad y que no es lo mismo que la aula. No es lo mismo. Estamos totalmente todos convencidos que no hay como el aula, no hay como el aula. Eh, para los adultos quizás está piola, porque yo puedo estar laburando y estoy a la vez formándome. Pero para el adolescente y el Claro, pero niño no es nosotros lo ya mismo. tuvimos la experiencia del aula, los chicos no, la Claro, van además formando. eso es otro factor. Nosotros hicimos todos nuestros estudios dentro de un aula y los niños no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, más cuando son chiquitos y ya arrancan así, ¿Cuántos años pues tiene? 7. 7 tiene. No, ya está, ¿viste? Igual es algo que fíjate que sea algo temporal, ¿sí? No, Porque, sí, pendiente claro, totalmente. a mi hijo le apareció a los 8 años y no se le fue nunca más. Entonces, fíjate eso, que no perdure en el tiempo. Cuando algo dura más de 6 meses, ya está, me tengo que empezar a preocupar. Siempre el lapso es para situaciones que sean de tipo emocional. El plazo máximo siempre tiene que ser unos 6 meses. Cuando algo perdura más de 6 meses, ya
corremos el riesgo que se torne crónico, que sea algo que se instale. Entonces, El año pasado no sucedía tanto, sí ahora, en estos últimos meses, sí, pero sí ya llevamos mucho de virtualidad también. claro, además, bueno, es eso, ¿no? Llevamos mucha virtualidad. Pido Y disculpas a las compañeras que tuvieron que escuchar todo. no, ¿por qué? Porque todo esto nos sirve para aprender. Eh, Ujú. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, además de la persistencia en el tiempo, para que no se nos haga crónico, es saber que la tartamudez se da mayormente en los varones. A nivel biológico, ¿sí? Hay una mayor predisposición en los hombres que se dé y que se transmita de padres a hijos varones. ¿Ah? Así que eso... ¿Y hay algún estudio de por qué sucede esto, profe? Y hay estudios, vuelvo a repetir, es un libro así enorme, no lo tengo a mano porque estoy en mi habitación, pero tengo un libro gigante que lo compré, primero por mi formación y segundo por el caso puntual que tengo dentro de mi familia. Yo a veces escucho que mi marido cuando se pone muy nervioso, él es analista de sistema, y cuando se pone muy nervioso que tiene que discutir con millones de clientes, se traba, se traba. Entonces dije, ahí está la madre del borrego, en este caso sería el padre del borrego, se traba. Y el libro decía que es algo muy biológico y que se da en un mayor grado en varones y que es muy transmisible de padres varones a hijos varones. Así que bueno, pero hay estudios desde la neurología, hay muchos estudios al respecto. Bueno, supuestamente la reunión se corta en 1 minuto 17. ¿Sí? Hoy somos muy poquitos. Vamos a trabajar con este libro, ¿sí? Que yo les dejé el primer capítulo para empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la lectoescritura, ¿sí? Por eso era importante ver primero y tener idea del lenguaje. ¿Por qué? Porque vamos a ver en este libro cómo está relacionado también en otros apuntes, cómo está relacionado esto de la adquisición de la lectura y la escritura, que es algo cultural, ¿sí? Plenamente cultural, con lo que tiene que ver con con la adquisición del lenguaje. ¿Ah? Pero me gusta, esta se llama Carmen Fusco, Enseñar a leer y escribir en el siglo XXI, es un libro nuevo, si no vamos a usar bibliografía vieja, sino que vamos a usar bibliografía nueva, donde ella se basa mucho en bibliografía de Emilia Ferreiro, que fue una discípula de Piaget, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entender el mundo de la lectura y la escritura, ¿sí? Y entender un poquito que los niños cuando se acercan a primer grado y se acercan a este mundo de la lectura y de la escritura, no vienen vacíos de contenido,